ya lo había anunciado, se llama la casa de Efraín. Acá a la izquierda ustedes tienen un mapa de lo que son las 12 tribus de Israel, cómo ocuparon el territorio. Acá abajo ven a Judá y acá arriba a Efraín. Y después acá a la derecha ven exactamente lo mismo, no con tanto detalle. Ya el reino, ya cuando fue después de la muerte de Salomón, ¿cómo quedó? Lo que era el reino norteño, la casa del norte, o casa de Efraín, y el sur, la casa de Judá, o reino sureño. Miren esto, por favor. Acá tenemos Betel, que es importante, en el norte, y arriba tenemos Dan, que en este momento, en esta enseñanza, simplemente no lo vamos a ver, pero son dos lugares que debemos tener en cuenta cuando estudiamos la casa del norte. Simplemente les hago un adelanto, porque cuando se divide el reino, el reino unificado, después de la muerte de Salomón en el año 931 a.C., el rey en el sur, en Judá, había quedado Jerusalén, y en Jerusalén, como ustedes saben, estaba el templo, donde los levitas brindaban el servicio de culto de adoración a Jehová. Pero en el norte no. Entonces, el primer rey del reino norteño, de la casa del norte, que se llamó Jeroboam, levanta en Betel y en Dan, en esos lugares que están ahí rodeados por un círculo con puntitos rojos, levantó 2 becerros de oro para que el pueblo adorara y no viajara al reino sureño de Judá. Por supuesto, los levitas no brindaron servicio porque era idolatría, y entonces Jeroboam lo que hizo fue puso sacerdotes designados por él del pueblo, contrario a la voluntad de Dios. Por eso fue que los resalté acá, lo que es Betel, en el reino al sur del reino norteño, y Dan, acá arriba, al norte del reino norteño. Para que vean mejor esta división, acá tenemos esto. Quedó más o menos así. El reino de Israel al norte, que acá al norte estaba lo que era Aram, o los que eran los asirios, y Siria, y acá al sudoeste estaba Egipto, que eran las grandes potencias. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza. Tengo desde Adán hasta Jacob, tenemos que Dios creó a Adán, Adán tuvo a Set y más generaciones, luego nació Noé, Noé tuvo a Sem y otras generaciones, luego nació Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Hay un momentito que entró un hermano. Luego Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Jacob, que como sabemos después Dios le cambió el nombre a Jacob y lo nombró Israel. Y estas son las 12 tribus. Entonces Jacob tuvo por esposa a Lea, con Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Adina, una hija. Leví, acá es importante verlo, tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, y estos fueron los que Dios instituyó en el desierto para rendirle culto a él en el sacerdocio, a los levitas. Pero de los levitas, únicamente los que pertenecían a la familia de Coat podían llegar a ser sacerdotes, que eran los descendientes de Moisés y de Aarón. Por otra parte, Lea tuvo una sierva que se llamaba Silpa, y Jacob tuvo con ella, tuvo a 2 hijos, que fueron Gad y Aser. Después tuvo la esposa amada por él, que era Raquel, que tuvo a José y a Benjamín. Y bueno, acá también pueden ver por qué se querían tanto José y Benjamín. Y tuvo una sierva, Raquel, que se llamó Bilha, con la cual tuvo a Adán y a Neftalí. Acá está más grande para que se pueda ver, es exactamente lo mismo que el mapa anterior, pero acá lo único que voy a resaltar es que Rubén fue el primogénito de Jacob, el hijo que tuvo con Lea,
pero tuvieron un inconveniente porque Rubén tuvo relaciones con la que fue la sierva de Raquel, Bilha, y a causa de esto él perdió la primogenitura, dejó de ser primogénito, y la primogenitura pasó a José, que fue el primogénito con la esposa amada de Jacob, que era Raquel. Esto para tener una pequeña guía, y bueno, todo esto nos va aportando conocimiento de la Biblia. El primogénito de Jacob. La palabra en Génesis 35:22 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, dice la Biblia, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, el que le seguía, pero el que le seguía de la misma madre no fue primogénito, sino fue el mayor entre los hermanos. Y el príncipe de ellos, Judá, más el derecho de primogenitura fue de José. Esto dice, en Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Después dice, Rubén mantiene relaciones sexuales con Bilha, lo que acabo de contar, concubina de su padre Israel. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. A causa de esto, pierde la primogenitura. Según una escuela rabínica, este episodio no se refiere, dice esta escuela, a relaciones sexuales, sino que a la muerte de Raquel, Jacob trasladó la cama de Bilha a su tienda, y Rubén, molesto porque no eligió a su madre, a Lea, rompe la cama de Bilha a golpes. Esto es lo que dice una escuela rabínica. Simplemente lo pongo como un dato. En los Hechos, tampoco fue José quien recibió la primogenitura, porque cuando aconteció el suceso entre Rubén y Bilha, José se encontraba en Egipto. Recién, luego del reencuentro entre José y su padre Jacob, es que Jacob transfiere la primogenitura al hijo menor de José, es decir, a Efraín. Veamos lo que Jacob dice a su hijo José. En Génesis 48:5 dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Eso le dice Jacob a su hijo. Como Rubén y Simeón serán míos. Y veamos luego qué sucede. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Digamos que tanto José como Jacob estaban frente a frente. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Bien, acá simplemente una imagen para que ustedes vean cómo cruzó las manos Jacob, o posteriormente llamado Israel, y puso la mano derecha, que se consideraba la mano más importante, sobre el menor de los hijos de José, sobre Efraín. Acá dice Israel bendice a los hijos de José, Manasés y Efraín, cruzando sus manos. La mano derecha sobre el menor, Efraín, y la mano izquierda sobre el mayor, Manasés. En Génesis 48, del 17 al 20, dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, hablando de Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Fíjense, en esta bendición, Israel o Jacob ya está profetizando sobre Efraín y dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes, y cuando dice antes se refiere
que la primogenitura fue para Efraín de Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Es decir, la primogenitura no fue para Manasés, que era el primogénito realmente, sino fue para el menor, que era Efraín. Recordemos que Efraín pertenece a las 10 tribus que son llevadas cautivas por el imperio asirio en el año 722 a.C. y que nunca más regresan a su tierra. Sin embargo, dice, y tu descendencia formará multitud de naciones. En la bendición de Jacob a sus hijos, Judá y José, fueron los que recibieron las mayores promesas, y la bendición a José recayó sobre sus 2 hijos, Efraín y Manasés. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, la mayoría de los eruditos consideran que la frase, hasta que venga Silo, se refiere al Mesías, llegando a Israel. Es una combinación de paz, prosperidad y tranquilidad que se refiere a las características del reino del Mesías. A Judá le dio la promesa que él tendría la descendencia de los reyes, y fue así. El Mesías vendría de Judá, por eso Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Pero decíamos que quienes recibieron las principales bendiciones fueron Judá y José. También recibe la bendición José a través de Efraín y de Manasés, sus hijos. En Génesis 49:22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Efraín está representado por un toro que ustedes lo ven ahí en el dibujito. Los muros, cuando dice, se refiere a los límites geográficos de Israel. La descendencia de José va a ir mucho más allá de los límites de Israel. Efraín y Judá se convirtieron en referentes para las demás tribus de Israel. Ahí sigo leyendo, que estoy dando entrada a un hermano. Dice, por eso, cuando después de la muerte de Salomón, en el año 931 a.C., después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2. Las 2 naciones que surgieron fueron nombradas igual que estas 2 tribus de Jacob, es decir, Efraín y Judá. Las 10 tribus del norte se llamaron, tuvo distintos nombres, se llamó la casa de Israel o la casa de Jacob, también se llamó la casa de José, la casa de Efraín y Samaria, porque ahí en Samaria estuvo su capital, aunque primeramente fue Siquem. Ninguno de sus reyes descendió de David y todos hicieron lo malo ante Jehová. Bueno, acá ya partimos de algo que es interesante, hermanos. Toda la rama, después de la muerte de Salomón en el año 931, los hebreos se dividen en 2 reinos. 2 tribus que son del sur y 10 tribus del norte. Todos los reyes de las 10 tribus del norte, dice la palabra de Dios, que todos hicieron lo malo ante Jehová. El primer rey que tuvo las tribus norteñas fue Jeroboam, que en algún momento yo voy a dar una enseñanza sobre esto. Pero por otra parte también estaban las tribus del sur. Las tribus del sur estaba compuesta principalmente por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, levitas y algunos desertores del reino del norte. A este reino se lo llama la casa de Judá y también se lo llama Jerusalén, porque esta era su capital. A ver, esperen un minuto, hermano, porque me golpeó la mano y los perros no me van a dejar enseñar. Un minuto. Hijo, después por detrás, porque ahí no puedo hacer entrar. Perdón, hermano, me golpeó la mano la vecina y
los perros ladran. Ahí retomo. Entonces teníamos que, dice, las tribus del sur, que estaba compuesta principalmente por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, levitas y algunos desertores del reino del norte. A este reino se lo llama la casa de Judá y Jerusalén, porque esta era su capital. Sus reyes descendían de David, los otros no, y algunos hicieron lo bueno ante Jehová. Esta es la diferencia entre el sur y el norte. De los reyes del norte, ninguno hizo lo bueno. De los reyes del sur, solamente 5 hicieron lo bueno. Acá vamos a ver. Los reyes buenos de Judá fueron Josafat, Amasías, Jotam, Ezequías y Josías. Estos fueron los únicos de todos los reyes del sur que hicieron lo bueno. Y acá vamos a ver un pequeño videíto que este muchacho judío, él no es creyente, él es un judío, simplemente que cuenta la historia de Israel, nos cuenta cómo estaban compuestas las tribus y qué pasó con las tribus del norte y qué pasó con las tribus del sur. Shalom a todos. En el video de hoy quiero hacer una especie de reflexión y responder quizás a algunos de ustedes que me hacen algunas preguntas y tratan de comentar o comentan acerca del reino de Judá, Yehudá, y que el pueblo judío venimos del reino de Judá y tratan de hacer una distinción entre Judá e Israel, etcétera, etcétera, y viene gente y me escribe y me dice, oh, pero yo soy de la tribu de Efraín, y no sé qué, o ustedes no son la única tribu, y yo soy también de la tribu de Efraín, y de la tribu de no sé quién, y para comprender realmente, como dicen, pues todo este asunto del reino de Judá, y algunos que dicen de que los judíos solamente venimos del reino de Judá, y que no tenemos nada que ver con las otras tribus, voy a tener algunas dudas en este video. Luego, cuando el rey Salomón llega a ser rey de Israel, vamos a tener que precisamente hacer cosas que no le agradan a Dios. Y dice la Torá que Dios levanta adversarios contra el rey, se empieza a desarrollar todo un ambiente para lo que va a acontecer luego, que es una guerra civil en el reino de Israel, que está unificado. Las personas están cada cual dividido por tribus, viviendo en tierra, espacio de tierra, que le pertenece a cada tribu. O sea, cada tribu vive en cierto lugar que le fue asignado, y a excepción de la tribu de Leví, que no tiene tierra y que está por todo el reino. Está en Jerusalén y está por todo el reino de Dan, Efraín, por donde quiera, porque tienen que estar literalmente en cada ciudad, porque eran los que enseñaban todo al pueblo, pero con una presencia fuerte en Jerusalén, porque estaba el templo recién construido por el rey Shlomo. Vamos a tener entonces que como Shlomo hace cosas que no son del agrado de Hashem, Dios va a levantar diferentes opositores contra el rey, y entre esos opositores va a haber un efraimita de la tribu de Efraín llamado Yerabam ben Nebat. Yerabam ben Nebat, Hashem le promete que le va a dar 10 tribus y le dice, si me sirves y sigues realmente pues mis instrucciones, te bendeciré, te va a ir bien, etcétera, etcétera. Cuando Salomón se entera de esto, persigue a Yerobam para darle muerte, para matarlo. Yerobam ben Nebat tiene que seguir huyendo y se tiene que marchar a Egipto. Cuando pasa el tiempo que Salomón muere, Yerobam ben Nebat se entera que el rey murió y regresa a Israel, y se dice que el rey ahora es Rehabam. Rehabam es lo que en español llama Roboam, el hijo de Salomón, y ahora es el rey de Israel. El reino está unificado, todo bajo el control o bajo el gobierno que funciona en Jerusalén. Va a acontecer que el pueblo se presenta ahora con Yerobam ben Nebat al frente de las tribus, y se presentan ante el rey, Rehabam, y le dicen, mira, tu padre, Salomón, puso un yugo fuerte sobre nosotros, puestos altos, situación difícil, mira, aliviar el yugo, una cosa suave, y te prometemos que te vamos a servir, vamos a ser leales. El rey le dice, denme 3 días para deliberar. A los 3 días vengan que les voy a dar una respuesta. Así ocurre, todo el mundo se marcha, el rey va, ve a los ancianos, le dicen,
los ancianos le aconsejan, es verdad, afloja la cosa, no mira, es verdad que con tu padre la situación está un poco difícil, aliviana el yugo, dale lo que ellos piden. El rey entonces va y se aconseja con los jóvenes que crecieron con él, le dicen, no aflojes nada, ponle el yugo más fuerte. Como diciendo, para que sepan, tú eres un rey nuevo, tienen que saber quién está en control, en otras palabras. A los 3 días la gente viene, las tribus vienen, se reúne todo el mundo, el rey le dice, si mi padre le puso el yugo fuerte, el mío va a ser todavía más fuerte sobre el cuello de ustedes. Cuando las tribus oyen todo esto, dicen, no tenemos nada que ver contigo, oye Judá. Y cada cual se marcha. Acontece entonces que vamos a tener en su momento, como ya Hashem dice el relato, que todo fue preparado por Dios, ya Dios le había prometido a Yerobam ben Nabat las tribus, 10 tribus, pues así aconteció, hicieron rey a Yerobam ben Nabat, se armó en Israel, como dice el gran problema, una guerra civil donde está el rey y están las tribus rebelándose contra el rey. El rey en Jerusalén manda a preparar todo el ejército y se reúne la tribu de Judá y bueno, va a subir entonces un rey que va a ser Yerobam ben Nabat, que va a dominar las 10 tribus de lo que se llaman 10 tribus del norte y su reino se va a llamar el reino de Israel. ¿Qué tribu va a quedar al sur? La tribu de Judá, que es la tribu del rey. Hay que entender que esto no es religión, esto no es un concepto abstracto, esto es realidad. Estamos hablando que son personas físicas, un reino físico, no un concepto abstracto ni es religión, es historia de lo que aconteció, la historia de nuestros ancestros, la historia de Israel. Ahora también está la tribu de Leví, que como ya mencioné, no tiene territorio fijo, está donde quiera, por todo el territorio de Israel completamente, y por supuesto en Jerusalén, porque es el centro del gobierno, y está el templo, etcétera, etcétera. O sea que vamos a ver que hay 3 tribus en el sur y 10 tribus al norte. Ahora, ¿qué acontece? Que el rey de Yerobam ben Nabat empieza a ver que la gente va a Jerusalén a adorar, a ir al templo, y él dice, si esta gente sigue yendo a Jerusalén a adorar allá, con el momento se van a cambiar, como dice, van a mostrar la lealtad al rey de Judá, y el rey va a venir contra mí, me va a matar, así que esto hay que acabarlo. El rey planta 2 altares, uno en Dan y uno en Betel, y dice, en Israel, aquí está tu Dios, aquí vas a adorar. El rey implanta nuevas fiestas. Cuando los levitas que también sirven en estas tierras ven todo esto, el rey hace así y corre a todos los levitas afuera, echa a todos los levitas del territorio suyo y pone sacerdotes que no son de la tribu de Leví y son los que van a oficiar ahora en todos estos altares a estos dioses que son becerros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los levitas que están al norte también se van a ir al reino del sur y la tribu de Leví va también a ser numerosa en el sur porque está el reino de Judá. No solo eso, personas de todas las tribus que están en el norte, que son leales a la adoración pura y al Dios de Israel, se van a marchar del reino del norte y van a ir al reino del sur, al reino de Judá, a vivir. O sea, huyendo de ahora este nuevo loco rey que está plantando aquí ídolos y diciendo, adoren Israel, este es tu Dios. Quiere decir que el reino de Judá, y ahí se acaba toda esta falacia de que el reino de los judíos venimos de una sola tribu. Entonces, el reino del sur va a estar compuesto de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y de todas las personas que van a migrar del norte al sur, que son una mezcla de todas las tribus. Y con el tiempo ya se va a poder casar, todo el mundo se casa entre sí, porque en un principio estaba prohibido casarse con alguien que no fuera de su propia tribu, pero ya con el tiempo se permite que todos pues se casen unos con otros, no importa de qué tribu, y hace una mezcla de todos. Los judíos de hoy somos una mezcla precisamente de todas las tribus, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví y de todas las tribus de las personas que vinieron huyendo del norte al sur. Por lo tanto, el judío de hoy es una mezcla de todas las tribus, de las 12, y que en la vida real era un solo reino, todo de un hijo de un solo hombre, Jacob, que tuvo 12 hijos que en su momento formaron tribus, que se establecieron en una tierra, etcétera, etcétera. Bueno, ven hermanos acá que este muchacho explica bastante el tema cómo fueron las tribus. Inicialmente, como les conté, Judá tenía 2 tribus, Benjamín y Judá, pero los levitas, disparando del norte, porque Jeroboam había establecido la adoración a ídolos, a 2 becerros de oro que estableció en Betel y en Dan, también huyen al sur. Pero también
gente de las otras tribus comenzaron a migrar al sur. Digamos, este es el dato histórico, pero también ustedes pónganse a pensar lo que significó para esta gente de las otras tribus migrar al sur, porque cada tribu tenía asignado un lugar, pero estos migrantes llegaron al sur sin tener un espacio, acomodándose donde pudieron. Esta fue la primer gran migración de gente de las tribus del norte al sur. La segunda migración grande se da después cuando el imperio asirio ataca al reino norteño de Israel, se da también una gran migración. Ustedes esto para que lo tengan como un dato histórico. Dice, conocer los nombres con que se los conocía a esos dos reinos es sumamente necesario para la interpretación de los escritos de los profetas mayores y menores, ya que todos estos profetas vivieron en tiempos del reino dividido. De modo que no podemos aplicar una profecía que era para un reino al otro. Solo en el caso en que se hable específicamente de todo Israel es aplicable la profecía a las 12 tribus. Las tribus norteñas de Israel, en el año 722 a.C., cayeron en manos asirias después de 290 años, digamos, contando desde el 931 hasta el 722, habían pasado 209 años, desde la muerte de Salomón hasta que los asirios los conquistan y los llevan como cautivos. Después dice, las tribus sureñas de Judá, en el año 605 a.C., cayeron en manos babilónicas, después de 326 años, es decir, 117 años después de la caída de las tribus norteñas. Es decir, las tribus norteñas caen en el año 722. 117 años después, recién los babilonios conquistan a las tribus del sur y que se da la primera cautividad a Babilonia. Dice, aunque Judá vivió dos deportaciones más. Una fue en el año 598 y la última deportación de las tribus del sur fue en el año 586, ambas a Babilonia. Es decir, las tribus del norte desaparecen en el año 722 a.C., son llevados cautivos a Irán, Irak y Siria, y las dos tribus del sur, las tres tribus del sur con los levitas y otro grupo más de migrantes, desaparecen, no desaparecen, pero sufren la última cautividad 345 años después de que desapareciera la tribu del norte. El pecado de los reinos divididos. En Jeremías 50, versículos 17 al 19, dice, rebaño, hablando de ovejas, descarriado es Israel. Y acá se refiere a las 12 tribus. Leones los dispersaron. ¿Por qué leones? Porque son los símbolos de Asiria y Babilonia. El rey de Asiria lo devoró primero, y está hablando a la casa de José o a la tribu norteña. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después y habla a la casa de Judá o reino del sur. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y paz será en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. Dice rebaño porque eran consideradas ovejas, animal prácticamente sin defensa que necesita del pastor para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de ser ovejas, se descarriaron, aún cuando carecían de fortaleza para hacerlo, y creyeron poder prescindir de su pastor, de Dios. La casa de Judá permaneció 70 años en el exilio en Babilonia, y por las características del sistema de dominación babilónico, pudieron mantener bastante su cultura. Cuando hablaba, vieron que dice que leones los dispersaron, porque este era el símbolo de tanto de Asiria como de Babilonia. Era un león alado con cara de hombre. Estos eran los símbolos de estos dos imperios, de Asiria y de Babilonia. Decimos que el reino sureño de Judá pudo mantener bastante su cultura, porque al momento de regresar, de volver a su tierra, a Israel, después de la cautividad de 70 años, en tiempos del rey persa Ciro, esto fue en el año 444 a.C., guiados por Nehemías, muchos no quisieron hacerlo. Se habían asentado en la tierra de su cautividad, y de los que regresaron, la gran mayoría de ellos habían perdido su lengua natal.
el hebreo antiguo. Y regresaron hablando la lengua de sus captores, que era el arameo. El sistema de cautividad asirio era distinto. Digamos, acuérdense que los asirios conquistaron a las tribus norteñas. Los asirios llevaban cautivos y la tierra conquistada era repoblada con gente de otros países, lo cual hacía que los cautivos perdieran toda posibilidad de regresar a la tierra en que habían nacido, y cuando podían hacerlo, su cultura necesariamente no podía mantenerse pura, dada la influencia de los ahora nuevos propietarios de su tierra. Sin embargo, la casa de Judá, las tribus del sur, pudo mantener dentro de todo su cultura y su identidad como israelita. Y al regresar, Esdras y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías los mantuvieron guardando la Torá. Luego de matar a Zacarías, Jehová los dejó por 400 años, durante los cuales crearon el judaísmo. Estamos hablando de la casa del sur, o las tribus sureñas, que estaban, acuérdense, formadas principalmente por la tribu de Benjamín y Judá. Estas, cuando volvieron, crean el judaísmo, para acercarse por medio de prácticas humanas a Jehová, que ya no les hablaba. Esta casa del sur es la que conocemos hoy como judíos, de los cuales salieron los fariseos, saduceos y todos estos grupos opuestos a Jesús. Estos 400 años, en los que se conocen como los 4 siglos del silencio, que abarca todo el periodo intertestamentario, esos 400 años son entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esos se llaman los siglos del silencio, en que no reciben palabra de Dios. Dice, aunque lo correcto es llamarlos, digamos, en vez de Antiguo y Nuevo Testamento, lo correcto es llamarlo Antiguo Pacto y Nuevo Testamento, ya que en el Nuevo hay muerte que permite testar. Por eso podemos decir Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Testamento es Nuevo Testamento porque está la muerte de Cristo, donde se puede testar. Se puede testar cuando hay un muerto, si no, no. La palabra dice entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon a Zacarías, ¿no?, hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Esto es en el templo, ¿no?, en el templo de Jerusalén. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. En cambio, con la casa del norte fue diferente. La palabra dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, la casa del norte, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel, se está refiriendo a las tribus del norte, Efraín, de la casa de David, que es la casa de Judá del sur, y ellos, la casa del norte, hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam, el primer rey que tuvieron las tribus norteñas, apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Acuérdense que Jeroboam había levantado ídolos en Betel y en Dan 2 becerros de oro. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel, hablando de la casa del norte, fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Digamos que la deportación que sufre Israel, las tribus norteñas, o la casa de Efraín, o la casa de José, fue porque se metieron en idolatría y dejaron a Dios. Y quien los metió en esto fue su primer rey, Jeroboam. Pero el resto de los reyes, acuérdense que habíamos dicho que en las tribus del norte ninguno fue bueno, el resto de los reyes que vino después de Jeroboam, ninguno se preocupó por corregir el mal camino de Jeroboam, sino que dejaron todo tal cual estaba, todo tranquilito, no querían problemas, pero dejaron todo mal. Dejaron el pecado, dejaron la idolatría y dejaron un sacerdocio falso.
porque los levitas ya no estaban. Esto está profetizado en Amós 9:9. La palabra dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, hablando de Efraín, la casa del norte, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. En Amós capítulo 7, versículo del 8 al 9, dice, Efraín, la tribu del norte, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Efraín, las tribus del norte, es comparado con una torta cocida solo de un lado. Nadie elegiría una comida así. Es una nación que nunca terminó de ser quien debía ser. En Amós 8:8 dice, devorado será Israel, refiriéndose a Efraín, la casa del norte, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Torta no cocida, incompleta, nunca fue quien debía ser la casa de Efraín o las tribus norteñas. Oseas 8:8 nos dice, ¿por qué? Porque fue devorado por las naciones, se mezcló con distintos pueblos y perdió su identidad. Son parte del pueblo de Dios, pero no lo saben. Es por esto que también se las llama las 10 tribus perdidas. Acuérdense que el imperio asirio los ataca, toma toda la población y se los llevan y los distribuyen entre Irán, Irak y Siria. Y ahí no se sabe actualmente qué ocurrió con ellas y perdieron su identidad porque el sistema sirio era así, distinto al sistema de conquista babilónico. La pregunta que hace acá es, ¿Efraín es el pueblo gentil? No, pero están mezclados con los gentiles. Cree que es un gentil y vive como un gentil, se comporta como el mundo, pero su identidad es ser pueblo de Dios. Es oveja, pero vive como cabra. Es decir, estas 10 tribus fueron mezcladas entre los gentiles y con los años perdieron su identidad. Por eso la palabra dice, es oveja, pero vive como cabra. Perdieron su identidad de hebreos. En Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra, hablando de Efraín, y tendré misericordia de la que no recibió compasión. La palabra que figura es lo rujama. Y diré al que no era mi pueblo, lo ami. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ahora vamos a explicar estas palabras que están así en la Biblia, no fue que las agregué yo, para ver qué es cada cosa. Vuelvo a leer esto, así queda claro. Y la sembraré para mí en la tierra, hablando de Efraín, y tendré misericordia de la que no recibió compasión, lo ruama, y diré al que no era mi pueblo, lo ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Lo ruama en hebreo significa no compadecida, nombre simbólico que dio el profeta Oseas a la hija de su esposa Gomer para recordar su infidelidad hacia él. Más tarde, Oseas usó el nombre lo ruama, como un símbolo para Israel. Loami significa no mi pueblo. Es un nombre simbólico que, en respuesta a una orden divina directa, el profeta Oseas dio al segundo hijo de su esposa Gomer. Más tarde, Oseas usó el nombre en forma simbólica para designar al Israel que en su apostasía no era pueblo de Dios. Dios está hablando a la casa de Efraín, a quien en la mitad del versículo 23 le había dicho, tú no eras mi pueblo, pero ahora le dice, tú eres mi pueblo. ¿Mm? Tengamos en cuenta esto, Dios permitió que las tribus norteñas o la casa de Efraín fueran arrancadas de su tierra y llevadas cautivas y desparramadas entre los gentiles por el pecado de idolatría. Acuérdense que la idolatría es considerado como un adulterio espiritual. Por eso Dios le dice, tú no eras mi pueblo, pero también ahora le dice, tú eres pueblo mío. Dice, después de haber destetado a lo ruama, concibió y dio a luz un hijo.
Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros, Efraín, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En este pasaje no tan solo se le está diciendo a la casa de Efraín que volverán a ser pueblo de Dios, sino que también se está profetizando que volverán a su tierra, a Israel, y serán un solo pueblo con Judá, con un solo rey. Miren qué importante esto, hermanos, porque las tribus del norte fueron dispersadas y mezcladas, desparramadas entre los gentiles al punto tal de perder su identidad de hebreos y no saber que son pueblos de Dios, son ovejas y se creen cabras, como dice la palabra, pero sin embargo la palabra de Dios dice, les dice, volverán a ser pueblo de Dios. Y les dice, volverán también, le dice, a su tierra, a Israel, y serán un solo pueblo, unido con las otras tribus, con las de Judá, y con un solo rey. Algo que hoy todavía no ha sucedido, porque es un evento profético para lo que viene después del arrebatamiento. Pablo dice, en Romanos 9:24, según la Biblia de las Américas, dice, a los cuales Jesús también ha llamado, esto es, a nosotros, habla Pablo, y dice a nosotros, los hebreos, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Fíjense esto, vuelvo a leer, a los cuales Jesús, está hablando Pablo, dice, también ha llamado, esto es, a nosotros, los hebreos, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Hay quienes interpretan este pasaje como que se refiere a los gentiles y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, convirtiéndose así en israelitas espirituales, digamos. No decimos judíos. Porque ciertamente Jesús vino a los judíos. Acuérdense que Jesús vino a los judíos. En Juan 1:11 dice Jesús, a lo suyo, a cumplir su misión de reconciliación del hombre con Dios, vino. Y los suyos, primero dice los suyos, que era la misión que tenía Jesús, y después dice, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Pero observe que no dice que llamará a gentiles, sino a aquellos que están entre los gentiles. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quiénes son aquellos que están entre los gentiles? Y ahí vamos a dejar esta pregunta pendiente y la vamos a responder en un ratito. Acuérdense esto, Jesús vino a los suyos, que es cumplir su misión, y a los suyos, a los judíos, pero los judíos no lo recibieron porque ya habían instaurado el sistema religioso, el judaísmo. Pero sin embargo la palabra, dice Pablo, dice no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Y la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que están entre los gentiles? Y la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que están entre los gentiles? Continuando con la carta de Pablo a los romanos, en Romanos 9, 25, 26, también según la Biblia de las Américas, dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Algo más que nos aporta la carta a los romanos para identificar quiénes más serán llamados por Jesús. Vuelvo a repasar porque sé que es un tema complejo y son muchas palabras y por ahí complejas. Jesús vino a los suyos a traer el mensaje de reconciliación con Dios. Los suyos eran los judíos. Pero dice que también va a venir a un pueblo que dice, no era mío. Y ahora vamos a ver. La pregunta dice, tal vez los gentiles, tal vez está hablando de los gentiles, que no era pueblo de Dios. No habla de los gentiles. Porque ya vimos que de quien está hablando son aquellos que viven entre gentiles, pero no son gentiles. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes serán llamados pueblo mío cuando no eran pueblo de Dios?
Y esta es una segunda pregunta que también dejamos pendiente. ¿Quiénes serán llamados pueblo mío cuando no eran pueblo de Dios? Y ahora vamos a responder la pregunta número 1. La pregunta número 1 decíamos, ¿quiénes son aquellos de entre los gentiles? Que están entre los gentiles. Son los pertenecientes a la casa de Efraín, los de las 10 tribus del norte. Acuérdense que las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos por los asirios y desparramados, dispersados entre otros pueblos, y que perdieron su identidad de hebreos, y que no saben que son hebreos, y que se creen cabras cuando son ovejas. Dice, aquellos que desconocen su origen y que siendo hebreos se encuentran dispersos entre los gentiles sin saber que son también pueblo de Dios. Y acá un repaso. Jesús vino primeramente a los judíos. Acuérdense Juan capítulo 1 versículo 11. A lo suyo vino a cumplir su misión y los suyos, los judíos, no lo recibieron, porque ya estaban con su sistema religioso, con el judaísmo. Pero después, luego, habla a los pertenecientes a las 10 tribus perdidas de Israel. Por eso en Romanos 9:24 dice, esto es a nosotros, el pueblo hebreo, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. Que Jesús no tan solo vino a los judíos, sino también a aquellos que eran su pueblo, pero que estaban entre los gentiles. De esta manera, identificamos 3 grupos que es importante tenerlos en cuenta. 1, los judíos, que es la casa de Judá o la tribu sureña. Los de las 10 tribus, que es la casa de Efraín o los de las tribus norteñas. Y los gentiles, que son todos aquellos que no son hebreos. 3 grupos. Judíos, la casa de Judá, de las 10 tribus que fueron dispersadas entre otros pueblos, y los gentiles. Jesús fue enviado a los judíos, por eso dice a los suyos, y también dice, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Y acá tenemos un grupo que son los judíos, que acuérdense que son de las tribus sureñas, de la cual viene Jesús, a lo suyo vino, y los suyos, estos, no lo recibieron, pero dice que Jesús también vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. El problema es que estas ovejas perdidas de la casa de Efraín están mezcladas entre los gentiles y han perdido su identidad de hebreos, y ellos no saben que son hebreos, no saben que son pueblo de Dios. Entonces dice que viven como cabras siendo ovejas. Estos que yo puse ahí son los de la casa de Efraín o de las tribus norteñas. A lo suyo vino, y los suyos, los judíos, no lo recibieron a Jesús. Pero dice que Jesús también fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Todos estos parecían ser lo mismo, pero estos son los de la casa, los que están con la E abajo de Efraín, son las ovejas perdidas de la casa de Efraín, que están mezcladas entre los gentiles, sin saber que son pueblo de Dios, sin saber que son hebreos, creyéndose cabras cuando son ovejas. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Cuando Dios habló estas palabras, aún el pueblo hebreo no se había dividido en las tribus del sur y las tribus del norte. Por lo tanto, lo habla a todo hebreo, a todo el pueblo hebreo unificado, es decir, a los que después serían las dos casas. Jesús, como dice Juan 1:1, vino a la casa de Judá, a los suyos, quien por su religión, el judaísmo, no lo recibieron, pero también vino a la otra porción de ese pueblo, a la casa de Efraín, que se encontraban dispersos entre los gentiles, sin saber que eran pueblo de Dios por sangre. En el tiempo en que vino Jesús, la casa de Judá era la única que existía como parte de Israel por la sangre, ya que la casa del norte, la de Efraín, había sido llevada al exilio en el año 722 a.C. por los asirios y mezclada y asimilada a otras naciones, actualmente Irán, Irak y Siria. La casa del sur, la casa básicamente Judá más Benjamín, creó el judaísmo, que es una religión de hombres y que nada tiene que ver con Dios. Debido a su religión, el judaísmo, la casa de Judá obligaba a todo gentil que quería ser parte del pueblo de Dios a cumplir 4 requisitos. El primer requisito era la circuncisión si era varón. El segundo era el bautismo por inmersión en presencia de 3 testigos. Recordemos que los judíos no se bautizaban porque al ser descendientes de Abraham ellos se consideraban sin pecado. Pero a una persona que no pertenecía a su pueblo y se quería ser judío, que lo llamaban prosélito, lo obligaban a bautizarse. Después le obligaban a esta persona a ofrecer un sacrificio en el templo y finalmente a cumplir los ritos judíos. Pero volvemos a repetir, eso es judaísmo, pues esto no está en la Torá. En Ezequiel 11:15 dice, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, Efraín, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, los que estaban en Judá, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Es la casa de Judá quien dice a sus hermanos, los de la casa de Efraín, que se alejen, pues esa tierra no es suya. Los desconocen como pueblo de Dios. Fue en ese tiempo cuando el Mesías vino al mundo. Los judíos creían que solo ellos eran Israel, ya que Efraín había perdido su identidad por asimilarse a los gentiles. Judá creía que Efraín era pueblo gentil y por lo tanto, cuando un gentil quería pertenecer a la nación de Israel, debían convertirlo al judaísmo, lo que les dije que era un prosélito. Sin embargo, Jesús no habla de ritos y religión, sino de pecado. En Juan 8, del 33 al 37, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acuérdense que Jesús había venido a los suyos, es decir, a los judíos. Los judíos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No lo podían aceptar los judíos, no lo podían aceptar a Jesús por su religión que habían creado, el judaísmo, y porque al ser descendientes de Abraham, ellos se consideraban sin pecado. Y Jesús le dice, no importa quién fue tu padre, acá el problema es que ustedes viven en pecado. Por eso le dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Lo que los molesta es en realidad mi palabra, que los llama al arrepentimiento y a dejar el pecado. Pero ellos, por supuesto, al ser hijos de Abraham, se consideraban sin pecado. Fue por este motivo que la casa de Judá, con su judaísmo, rechazó a Jesús.
Jesús hablaba de pecado, pero ellos se consideraban sin pecado por ser descendientes de Abraham. Fue por este rechazo que Jesús va, después de esto, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la otra parte de su pueblo, del pueblo hebreo, que faltaba. Por eso en Mateo 15:24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las 10 tribus mezcladas entre los gentiles. ¿Se acuerdan el dibujito? Fue enviado a esta gente que no saben que son hebreos, que no saben que son pueblos de Dios, porque se han asimilado a la cultura y al mundo gentil. En Juan 10, versículos 14 y 16 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero miren esta observación. Hasta ese momento, los de la casa de Efraín, está hablando de los de la casa de Efraín cuando habla de otras ovejas, porque aún no se había iniciado el ministerio de los gentiles. Y dice, aquellas también debo traer, a los de la casa de Efraín, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, unidos los de la casa de Efraín, los de las tribus norteñas, con la casa del sur, con la casa de Judá. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso es algo profético que va a ocurrir después del arrebatamiento. Pero ya sea a judíos o a miembros de las 10 tribus, Jesús es enviado solo a gente del pueblo hebreo. Recordemos el suceso de la mujer sirofenicia. Y acá termino con esta parte, hermanos. Después voy a seguir el lunes con la otra parte. Y dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, era una gentil, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, los pertenecientes al pueblo hebreo, está hablando Jesús, porque él fue enviado a los suyos, a los judíos y a las ovejas perdidas de la casa de Efraín, porque no estaba bien, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que la mujer le está pidiendo acá es que libere a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por eso, el ministerio de liberación también es llamado el pan de los hijos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Acá termino la primera parte, hermanos, de la casa de Efraín, porque son muchos datos, sé que son muchas cosas, y hay hermanos, yo sé que Pedro, el pastor, y otro grupo de hermanos conocen algo de esto, pero no todos, y sé que son muchos datos y pueden llegar a confundir.